Entonces, a partir de, o sea, entra el texto claro. La primera función es mezclarse con la llave a través de un XOR, hace una suma y a partir de ahí ya son varias rondas. Se hacen 4 funciones y luego esto se hace varias veces dependiendo del tamaño de la llave. Entonces, una de las eh, funciones que estábamos viendo, que era la más robusta, pues era esta de mix columns. Y empezamos a ver una serie de temas de campos, grupos, campos finitos y anillos, solamente de manera, pues para recordar, ¿no? Como un repaso para explicar solo esta función. Ajá, en realidad podríamos explicar más cosas de AES con esos conceptos, pero solo nos estamos concentrando en esta función de mix columns. Si recordamos más o menos cómo se utilizaba esta función de mix columns, pues lo que hacía era tomamos un byte del cifrado, de lo que estamos cifrando, le aplicamos la operación y nos da un resultado. Y por ahí estaba medio oscuro esto, lo único que habíamos hecho era que tenemos que hacer una multiplicación de matrices, ¿verdad? Una multiplicación en donde estos eran los bytes que íbamos cambiando del cifrado y esta matriz es fija. Y bueno, aquí está la multiplicación que es fila por columna. Y aquí veíamos que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, eh, multiplicar esta fila por esta columna. Y aquí veíamos algunas operaciones. Teníamos esta multiplicación y decíamos, bueno, no es la multiplicación, digamos, usual, ¿no? Sino que había ciertas reglas para hacer esa multiplicación y estas sí ya las conocemos, que estas sumas son la suma XOR. Entonces, para esta multiplicación, lo que veníamos diciendo, bueno, aquí ya es un ejemplo numérico, ¿no? En donde estamos multiplicando esta matriz fija por la matriz en donde van nuestros bytes. Entonces lo hacemos. Y habíamos dicho que hay que utilizar 2 tablas para hacer esta multiplicación. Y ponemos el ejemplo de que quiero multiplicar pues este 0,2 por este, 0, este de 4. Y lo tenemos acá, pero justo en esta multiplicación especial. Si alguien tiene duda me va diciendo, ¿no? Y veíamos que tenemos 2 tablas, incluso aquí nos dice, ¿no? Ah, miren, es una multiplicación de polinomios y ese polinomio está en este campo finito, GF2 a la 8. Ahí de momento no habíamos repasado los conceptos de campos finitos ni polinomios. Y entonces, bueno, aquí dice que es un anillo, pero gracias a que tenemos un polinomio irreducible y sacamos módulo ese polinomio, entonces todas nuestras operaciones cumplen con las características de campo y entonces por eso sí es un campo finito. Y nos decían que había que utilizar 2 tablas, ¿no? Para hacer esa multiplicación, la tabla L y la tabla E. En la tabla, bueno, primero había que utilizar la tabla L, entonces había que buscar a partir de este número, de 0,2, había que buscar su valor y luego de 4 en la misma tabla. Entonces lo que nos decía, bueno, tenemos el 0,2, entonces en las filas busca el 0 y en las columnas busca el 2 y la intersección va a ser tu resultado que vas a utilizar. Entonces para 0,2 en la tabla, utilizando la tabla L encontramos el 1,9, por el que estamos en hexadecimal. Y para D4 igual, nos vamos a las filas y luego buscamos la columna, el 4 y el resultado, la intersección que es 41, pues la vamos a tener acá. Luego nos decían, bueno, hay que sumar estos dos y sacarle módulo FF para seguir manteniéndonos en números, en estos números, ¿no? En este conjunto de números. Entonces aquí lo que estamos haciendo es pasar de una multiplicación a una suma común. Estamos ahí transformando. Entonces no sé, a lo mejor se acuerdan de sus clases de secundaria, cuando había por allí algo que hacíamos para
en lugar de tener multiplicaciones, tener sumas, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué operación usábamos? ¿De qué, profe? No lo entendí. En lugar de tener una suma, pero en lugar de tener una multiplicación, pasar a una suma. Sí, Ernesto, justo con logaritmos, ¿no? Entonces, esta tabla L, la L es de logaritmos, entonces estamos en una tabla de logaritmos, ¿no? Estamos buscando eh, el logaritmo y entonces descomponemos, en lugar de multiplicar, aplicamos logaritmo, entonces en lugar de tener una multiplicación, tenemos una suma, y es lo que estamos haciendo acá. Y vamos a entrar más a detalle. El resultado, sí, hay que aplicarle módulo FF, pero aún estamos, digamos, en el mundo de los logaritmos, ¿no? Entonces, para regresarlo a nuestro mundo en el que estamos multiplicando, entonces hay que utilizar otra tabla, que es la tabla E, que es la tabla de exponenciales. Lo que nos dice es, bueno, ya que tienes el resultado de la tabla de logaritmos, pues busca otra vez en las filas y en las columnas, y ese es el resultado final. Ajá. Entonces, como que luego regresamos, ¿no? Como que lo vamos a transformar. Y entonces, para detener esta multiplicación de 0,2 por D4, ajá, y después de utilizar las tablas L y la tabla E, nos da como resultado B3. Y así es como lo estábamos programando, ¿no? Las búsquedas en tablas es súper barato, porque ya tenemos la intersección, ¿no? Y ya, no hay mayor problema con eso. Pero no sé si ya hicieron la tarea de las tablas de multiplicar del campo. Sí, ok. Ahí, Oscar, bueno, los demás si no la han hecho, háganla. Ahí lo que multiplicábamos eran polinomios, ¿no? Polinomios y teníamos su representación hexadecimal. Entonces, la idea es que empiecen a asociar ese ejercicio de hacer la tabla con esto, porque en realidad esto es una multiplicación. Nosotros como que le dimos la vuelta al problema, ¿no? Aplicando estas tablas L y la tabla E. Pero entonces ahorita vamos a explicar cómo es que se hace la multiplicación sin utilizar las tablas y después de dónde salieron las tablas. Y solo para mixed columns, ¿sí? ¿Hay alguna duda del objetivo de la clase de hoy? Si tienen dudas o voy rápido, también díganme, ¿no? Por favor. Va, gracias. Entonces vamos a ver mixed columns, ¿no? Aquí, esto ustedes lo pueden estudiar del documento, ese es el documento de AES, ustedes lo pueden estudiar de aquí. Eh, a veces siento que se saltan, a pesar de que me gusta y está muy bien explicado, siento que se saltan pasos, como diciendo, esto ya lo sabes. Todo lo que está en el documento que que voy a presentar, pues lo tomé de acá, ¿no? Del, del estándar y solamente le di como una explicación, ¿no? Entonces, aquí nos dice AES, ¿no? Que estamos trabajando sobre un campo finito. Miren, todos los bytes en AES son interpretados como elementos de un campo finito utilizando la notación que introducimos en la sección 3. Y bueno, como es un campo, pues tenemos dos operaciones, la suma y la multiplicación, y te dice cómo sumar. Y miren, estamos trabajando sobre este campo, GF2 a la 8, ¿no? Que ya habíamos platicado, dado un repaso de esto en la clase anterior. Entonces primero vamos a ver este campo GF2 a la 8. Como ya habíamos explicado, digamos, para construir un campo, pues tenemos como tres pasos, ¿no? Definir la suma, definir definir el conjunto de elementos, definir la suma, definir la multiplicación. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación nos dice
el documento de AES que tenemos este campo. Pero bueno, ¿qué significa, no? Que es jefe 2 a la 8. Tenemos un campo finito de la forma de los campos de Galois. Y lo podemos representar así también en esta notación. Y lo que nos decimos, mira, vamos a tener polinomios. Esos polinomios van a utilizar como indeterminada X. Y sus coeficientes van a estar en Z2. Entonces, recordando un poquito, tenemos que Z2 con la operación de su... Aquí estamos simplificando mucho la notación, ¿no? En realidad tenemos esto. O sea, tenemos un conjunto que serían el 0 y el 1 y tenemos dos operaciones, ¿sí? La suma y la multiplicación. Entonces, todos los coeficientes de este polinomio van a ser o 0 o 1. Y de manera análoga, bueno, es un isomorfo, ¿no? O esto es lo mismo que tener este campo finito que es GF2. Es lo mismo. Z2 es lo mismo que este campo. Y recordemos que aquí la suma en este campo le llamábamos XOR. Y a la operación de multiplicación le llamábamos que es una AND. Entonces seguimos viendo eso, ¿no? Solamente vamos construyendo más conocimiento sobre lo que ya sabíamos. Eso quiere decir que estos coeficientes este es un polinomio. Este no pertenece a este conjunto, pero lo voy a usar como ejemplo. Este polinomio tiene como coeficientes el 0 o el 1. Y luego nos dice que todas las operaciones que hagamos, suma o multiplicación, las vamos a aplicar módulo otro polinomio que es el polinomio irreducible, que utilizando la misma notación del estándar, AES le llama MX. Entonces, M de X es este polinomio, este es el polinomio irreducible. Y aquí hacíamos la analogía. Bueno, si tengo este campo Z2, lo puedo representar como los enteros, módulo 2. Ya habíamos platicado que para que cumpla con un campo, tendría que ser de la forma ZP. O sea, P, un número primo, con las operaciones de suma y multiplicación. Y para cumplir con algunas propiedades de la multiplicación, excluíamos el 0, sobre todo para la parte de los inversos. Entonces, aquí estamos haciendo lo mismo. Como los polinomios son un anillo de pues sí, ¿no? Los polinomios son anillo, es decir, no cumplen con todas las propiedades para hacer un campo. Si nosotros estamos en un anillo finito, o sea, es decir, que los elementos de su conjunto son finitos, podremos hacer una división módulo del polinomio irreducible, y entonces ya ese anillo de polinomios se convierte o lo podemos cumplir con todas las propiedades de campo finito. Entonces, por eso tenemos este polinomio irreducible. Lo que nos dice este mismo campo, AES nos dice, bueno, ¿cómo son los elementos? ¿Cómo son los polinomios que están en este campo? Pues son de esta forma. Tenemos el máximo grado, que es 7. Y pues tenemos los coeficientes que van a pertenecer a Z2, o sea, 0 o 1. Y tenemos varios tipos de notaciones, esto también ya lo habíamos platicado. Tenemos la notación polinomial, que es tal cual un polinomio con sus coeficientes. Y como sus coeficientes son 0 o 1, entonces lo que podemos hacer es solamente tomar sus coeficientes y le vamos a llamar que estamos utilizando una notación binaria. Y ya que tenemos esto de notación binaria, lo podemos pasar a una notación hexadecimal. ¿Sí? Esto, déjenme ver acá, esto ya lo habíamos platicado. Justo con este campo, que es el que se les quedó de tarea de hacer las multiplicaciones. Este es otro campo, este campo es más pequeño, pero también tiene polinomios. Entonces tenemos la representación, tenemos tres formas de representarlo, como un polinomio en la columna, en la última columna,
Este es el polinomio 0. Este 1 pues es x a la 0, que es 1. Este x, ¿no? Pues es 1x, es el polinomio 1x. Y estamos tomando solamente el coeficiente, miren. O sea, me voy a ir al último, ¿no? En el último, tenemos x al cubo más x cuadrada más x más 1. Sus coeficientes, pues aquí hay un 1, aquí hay otro 1, y aquí hay otro 1, y aquí hay un 1. ¿No? Bueno, o sea, 1 por. Entonces, la representación binaria es, bueno, quito, digamos, la n terminada y solamente me quedo con los coeficientes. Y esta representación binaria, pues también lo podría representar en hexadecimal. Por ejemplo, este de x cuadrado, pues tenemos que sería 0 de x al cubo más 1 por x cuadrada más 0x más 0. Entonces, solamente tomamos los coeficientes binarios, que es 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, y lo pasamos a hexadecimal y es 4. ¿Aquí alguien tiene duda hasta aquí de esta notación? Es importante que no haya duda en la notación porque la estaremos usando en lo que resta de la clase. No, profe. ¿No? Todo bien. Okay. Entonces, gracias. Aquí es lo mismo. Aquí solamente tenemos polinomios, ¿no? Un poquito más grandes, ¿sí? Hasta el grado 7. Y vamos a representarlos de la misma forma. Entonces, aquí son 8, tenemos 8 elementos, 8, ¿cómo se llaman? 8 términos. Y entonces podemos decir que es un byte, ¿no? Porque tenemos 8 bits. Si tomamos solamente los coeficientes de este polinomio, de los términos de este polinomio, y esos coeficientes solo pueden ser 0, 1 porque están en Z2, entonces son 8 coeficientes, como si fueran 8 bits, y entonces esto tenemos que es un byte. Si lo representamos en hexadecimal, pues dividimos de 4 en 4. Entonces el 0011 es 3 y el 0110 es 6. Y ven, entonces esto es un polinomio, el 6, 3. Voy a regresar a cómo estaba nuestra multiplicación. Entonces esto también es un polinomio. Entonces en realidad esta multiplicación que nos dice mix columns es una multiplicación de polinomios. ¿De qué polinomios? Bueno, pues los que están acá, de este campo. ¿Sí? Voy a poner esta bien chidito. Bueno, sí, ¿no? Entonces vamos a construir este campo, ¿no? Entonces habíamos dicho que eran 3 pasos. Definir el conjunto, o definir todos los elementos del conjunto, definir la operación de suma y definir la operación de multiplicación. Y solamente tenemos que aventarnos la talacha, ¿no? de hacer los 256 polinomios. Aquí no va a haber ninguna tarea porque pues, ya hicieron la otra que eran 16 y pues solo es repetir lo mismo. Entonces tenemos este polinomio con 8 términos y los vamos construyendo, ¿no? Primero el polinomio 0, luego el polinomio 1, que además este es nuestro inverso, perdón, ese es nuestro neutro para la multiplicación. El polinomio x, entonces tenemos el binario y su construcción hexadecimal y así. Así vamos teniendo todos nuestros polinomios hasta tener el último, ¿sí? Que es x a la 7, x a la 6, x a la 5 y así. Todos los coeficientes de los términos del polinomio son 1 y su representación en hexadecimal es ff. Todos nuestros polinomios van a ir de 0, 0 a ff y se acomoda muy bien porque nuestro tipo de dato en la compu pues es un byte, ¿no? Una de nuestras unidades de medida de la información es el byte. Y si nosotros estamos cifrando, ¿no? Pues utilizamos bytes para cifrar, ¿no? Es casi inmediato, ¿no? Trabajar con las operaciones de polinomios y pasarlos
a lo que hace la compu, ¿no? A cómo representamos la información en la compu. Como segundo paso de la construcción de este campo GF2 a la 8, tenemos la suma. Entonces la suma nos dice, bueno, mira, lo que vamos a hacer pues es una suma de polinomios, ¿no? La suma común de polinomios, y vas a sumar, por ejemplo, el coeficiente de x a la 7 más el coeficiente de x a la 7 del otro polinomio. Tenemos dos polinomios, un polinomio ax más un polinomio de x, que da un polinomio cx. Este más es la XOR, porque los coeficientes, acuérdense, que son 0, 1, están en Z2. Entonces, esto es la XOR. Entonces, pues ya no la sabemos. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos x a la 6 más x a la cuarta más x2 más x más 1, XOR x a la 7 más x más 1. Y lo único que hacemos, bueno, x a la 7 no tiene con qué sumarse. X a la 6 tampoco. X a la 4 tampoco. X a la 2 tampoco. Y aquí tenemos cuánto es x más x. Entonces tenemos aquí la primera operación, x XOR x. ¿Cuánto es esto? Y aquí tenemos otra, miren, 1 XOR 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto da? 1 XOR 1, 0. X más x, 0 también. 0. Ajá, 0. ¿Alguien tiene duda en esta operación? Con confianza, ¿eh? Porque se ve sencillo porque dice, sí, 1 más 1, ¿no? Pero no es el 1 más 1 que estamos acostumbrados. Es 1 XOR 1. Iba a decir uno yo. Ándale. Sí, Oscar, ¿no? Si hubiera 3x, ¿no? Es 1. Es que miren, acuérdense, es 1 más 1 en nuestro mundo es 2. Pero como estamos en Z2, ¿no? O sea, hay que sacarle módulo 2. ¿Sí? Entonces 2 entre 2 a 1, 1 por 2, 2, para 2, 0. Y este 0 es el que se pone acá. Igual acá, ¿no? Este x tiene un coeficiente 1, 1 y este x tiene un coeficiente 1. Entonces lo voy a hacer de este lado. Pues serían, en nuestro mundo sería 2x, ¿no? 2x entre 2, sería 1 por 2, 2. Bueno, el x no va. El x no va porque solo estamos sumando coeficientes. 2 menos 2, 0, ¿no? Entonces, pues 0 por x, ahora sí, ¿no? Es igual a 0. Y por eso esta operación es 0. Entonces, como es XOR, cada vez que tenemos dos términos iguales, ¿no? Pues va a dar 0. Lo bonito. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, aquí en lugar de tener esta suma o esta XOR en polinomio, podemos quitarle solamente los coeficientes. Y entonces tenemos esto en binario, esto en binario. El resultado es pues, la XOR, ¿no? Y si lo pasamos a hexadecimal, pues tenemos este resultado. Entonces, cuando estemos sumando naes, voy a regresar acá. ¿No? Cuando estemos multiplicando esta matriz, ¿no? Cuál será fila columna, aquí tenemos esta XOR.
Entonces, por eso hay que programarlo como XOR, no como una suma la que conocemos, ¿no? Porque estamos operando en el campo GF2 a la 8. Eso no se... Bueno, aquí dice GF2 a la 8. Eso no se nos debe de olvidar. Es un 8. Ujú. Entonces ya tenemos, primer paso, definimos el conjunto, los 256 polinomios. Segundo paso, hablamos sobre la suma, definimos cómo se trabaja la suma. Tercer paso, la multiplicación. Entonces, esta multiplicación, como no es la multiplicación común, A es, le pone otro simbolito, ¿no? Y es este eh, puntito más gordito. Entonces, esta multiplicación del punto gordito es la multiplicación módulo el polinomio irreducible, ¿no? Acuérdense, todas nuestras operaciones van a ser módulo ese polinomio. ¿Por qué? Bueno, y aquí tenemos un ejemplo numérico, 57 por 83. Bueno, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos este 57, lo vamos a pasar a su representación en polinomio. Y este es su polinomio. Luego el 83, su representación en polinomio es este. Pero vean, si nosotros multiplicamos el primer término, que es x a la 6 por x a la 7, ¿no? Sumamos los coeficientes y nos da x a la 13. Pero el campo nos dice, wow, 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 ¿no? Tranquilo, viejo, porque el máximo polinomio que está en este campo es x a la 7, ¿no? El máximo grado, ¿no? O sea, x a la 7 es lo máximo que llegamos. Y tú ya estás queriendo poner x a la 13. Y también, bueno, aquí es un 11. Error de lote. Bueno, acá tenemos, ¿no? X a las 11. ¿No? ¿Por qué? Pues multiplicamos. ¿Dónde está esa multiplicación? Aquí está, ¿no? X a la cuarta por x a la 7 ya nos da este x a la 11. Entonces, otra vez nos estamos pasando. El máximo grado que podemos tener en un término en estos polinomios es x a la 7. ¿Sí? El mismo campo nos lo dice en su notación. Cuando tenemos GF 2 a la 8, este 8 nos está diciendo cuál es el máximo grado que podemos tener, ¿no? Que es uno menor, que es este 7, ¿no? X a la 7. Entonces, nos estamos saliendo y ya no estamos cumpliendo con cerradura. Entonces, hay que hacer módulo un polinomio irreducible, que este es el polinomio irreducible. O sea, hacemos la multiplicación, hacemos la suma XOR. Por ejemplo, vamos a ver si hay términos comunes. Sí, miren, este x más 2, perdón, este x a la 2 más este x a las 2 les dan 0. ¿No? Este x con este x también da 0. Y por eso ya no lo estamos viendo acá, en nuestro resultado. Entonces, ya que aplicamos la suma, ¿no? La suma XOR de polinomios, hay que hacer módulo esto con la división de polinomios, ¿no? Esa era parte de la tarea, también era para que recordaran. No tenían que hacer todas las divisiones, ¿no? Y el resultado de hacer la división ya nos da este polinomio. Entonces, ahora sí, está dentro de nuestra lista de los 256 polinomios. Este que salió luego de multiplicar y así, sin hacer módulo, bueno, pues no está en nuestra lista, ¿no? Este no está dentro del conjunto de los 256 polinomios. Por eso es importante como primer paso definir los elementos del conjunto. Si pasamos este polinomio a binario y luego lo pasamos a hexadecimal, pues nos da el segundo. Entonces, esto es esta multiplicación. Entonces, esa es otra forma de programar. ¿Sí? O sea, si
eh, ustedes lo quisieran hacer como de esta forma, entonces programenlo así, ¿no? No es difícil, no es complicado. O sea, obtengan el polinomio, hagan esta multiplicación y luego hagan módulo este polinomio. ¿Sí? Es otra forma de hacerlo. En lugar de utilizar las tablitas como lo estábamos haciendo. Incluso el mismo documento, aquí nos dice, mira, este ejemplo, como ven, dice repollo, copy paste. Pero aquí hay una función que se llama xtime. Xtime. Y lo que hace es, digamos, como eh, yo diría como que precalcula, ¿no? O como que descompone eh, los, los, eh, o sea, por ejemplo, ¿no? Este es el que hace, ¿no? 57 por 13. Entonces, este 13, ¿no? Lo va descomponiendo. ¿No? Entonces, es más fácil, ¿no? 57 por 2, bueno, te da este. ¿No? Luego, 57 por 4 te da 47. Ajá. Y así, o sea, así lo va haciendo. Bueno, aquí, como ven, lo va haciendo, le va sumando, ¿no? Le va sumando, o sea, 0,2 más 0,2, 0,4, 0,4 más 0,8, más 0,4, pues 0,8, 0,8 más 0,8 te da 1,6, bueno, 16, pero como estamos en hexadecimal, pues es 1,0, ¿no? Entonces, y después te dice, bueno, a ver, ¿de cuáles de estos, ¿no? Puedes armar el 13? Pues el 13 lo armo con el 0,1, con el 0,2 y con el 10. Entonces, pues ya nada más digo, bueno, a ver, el 0,2 es 57 por 0,2, pues está acá, ¿no? 57 por 10, pues está acá, y lo pongo aquí. Ajá, 57 por 1, pues es el mismo 57, y ya nada más hago la suma XOR. ¿Sí? Entonces, son más rápido, haces el cálculo más rápido, o sea, factorizas el 13, ¿no? Y encuentras aquellos que sumados te den 13, y entonces ya no tienes que hacer como toda la multiplicación, sino que ya previamente hiciste este cálculo de estas multiplicaciones acá, y entonces ya nada más haces una suma, ¿no? Es como otra forma de hacerlo, ¿sí? Nosotros lo estamos haciendo con unas tablas. Uh-huh. Pero lo que quiero que recordemos es que es esta multiplicación, es una multiplicación de polinomios. Polinomios que están en este campo. Eso es lo que nos pide AES al utilizar esta función de mix columns y hacer esta multiplicación del puntito gordito, ¿no? Que es una multiplicación que está en jefe 2 a la 8. No sé si alguien tiene duda hasta aquí. O sí fue claro o es confuso. Ajá, gracias, Oscar. Los demás. Ernesto, Antonio, David. No, bueno, también les digo gracias que entran a las clases, ¿no? O sea, sé que a lo mejor para otros es difícil. Y bueno, quería comentar algo al final sobre eso. Ok, gracias. Profe, ese X a la 8, ¿de dónde lo estamos sacando? Este es un polinomio reducible. El mismo documento nos lo da. ¿No? De acá lo estamos sacando. Un polinomio reducible, ¿no? Es como a semejanza de los números primos. O sea, este polinomio irreducible
Quiere decir que si lo dividimos, ¿no? Con los elementos, con estos 256 elementos, en ningún caso nos va a dar cero. ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan cuando teníamos Z4 y teníamos la operación de multiplicación? Y encontrábamos que no había inverso para el 2. O sea, de los elementos del 0, tiene varios elementos, ¿no? 0, 1, 2 y 3. Este es un 2 y este es un 3. Y para encontrar los inversos, había problemas con el 2, porque este 4, ¿no? Es múltiplo de 2. Entonces, cuando hacíamos la división módulo 4, 2 módulo 4, nos daba 0. ¿Sí se entiende la letra o habrá un pizarroncito mejor? Esa letra no, pero sí, sí se entiende lo que estás diciendo. Mejor un pizarrón. Bueno, pero si entiende lo que digo, está perfecto, ¿no? Eh, a lo mejor tampoco se entiende esta, ¿no? 2 módulo 4 es, pues, 2 entre 4, ¿no? Eh, ¿Sí, no? Toca 0 y sobran 2. Ajá. ¿No? Entonces, ajá, así es cuando estamos haciendo el módulo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, si nosotros dividimos, ahora sí, al revés, ese es el módulo, ¿no? 4 sobre entre 2, bueno, pues va a dar 0. Es decir, si el número que estamos utilizando es divisible, ¿no? O sea, da 0 con alguno de los elementos del conjunto, entonces no es un número primo para el caso de los Zn. Es decir, que se puede reducir, ¿no? O sea, si hacemos la analogía con los polinomios, ¿no? Estamos pensando como que el polinomio reducible es un polinomio primo, entre comillas, o sea que si se divide con cualquiera de los 256 elementos no tiene que dar cero, porque entonces no podríamos cumplir con todas las propiedades, por ejemplo, para encontrar los inversos, ¿no? Como es este caso. Es como la analogía. Hay que calcularlo, o sea, ¿cómo calculamos el- los polinomios irreducibles? Bueno, pues habría que calcular, ¿no? De las posibilidades de polinomios irreducibles, podríamos, digamos, hacer un programa, ¿no? Y vamos a encontrar varios, podemos encontrar varios para un campo. Digamos, sin meterme más allá, no sé si quedó más o menos, Antonio. Sí, profe, es que no veía dónde estaba ese polinomio reducible en el problema. De hecho, en nuestra punta de la clase pasada, casi al final, por ahí se los menciono, ¿no? Aquí, de la tarea que ustedes tienen que hacer, estos son los polinomios irreducibles. Tenemos tres. Por aquí les digo, ¿no? Que podríamos hacer un programita o algo así. Bueno, regresando acá, entonces, si ya vimos, ¿no? Como varias formas de hacer esta multiplicación, vimos que nos podemos aventar la multiplicación así. Pues al final son polinomios, ¿no? La podemos programar. Y con coeficientes binarios, pues más fácil. Está la opción del X time que nos da el propio documento, ajá, para poder implementarla. Y quizás se pueden preguntar, bueno, ¿por qué nosotros estamos utilizando tablas? Entonces voy a dar un salto. Me voy a saltar un poco esto. Y vamos a regresar a otro concepto que se llama grupo cíclico. Entonces, nosotros podemos tener, cuando nosotros tenemos un grupo, por ejemplo, para la multiplicación, por ejemplo, aquí estoy hablando de Z7, eso quiere decir que tiene elementos del 0 al 6,
y cumple con todas las propiedades de grupo, en lugar de definir como primer paso los elementos, ¿no? Así uno por uno, nosotros podemos tomar de este conjunto un elemento especial que le vamos a llamar elemento generador. Puede haber más de uno. Esto es diferente al polinomio irreducible, entonces aquí es generador, ¿no? Este elemento generador nos va a permitir, como su nombre lo dice, generar todos los elementos del grupo. Es lo que nos dice. Vamos a poder generar todos los elementos del grupo. ¿Cómo? Multiplicándolo por sí mismo. Entonces, si tenemos un generador que se llama A, bueno, el mismo generador es un elemento del grupo. Si multiplicamos A por A, ¿no? Nos va a dar otro elemento. Si multiplicamos 3 veces A, nos va a dar otro elemento. Para este ejemplo, digamos, numérico, en el que tenemos Z7, con elementos del 0 al 6, vamos a tomar uno de los 3 elementos generadores. Vamos a tomar el 3. Entonces vamos a hacer las multiplicaciones, ¿no? Entonces 3 módulo 7, acuérdense, todas las operaciones en este grupo tienen que ser módulo 7 porque acá nos lo está diciendo. 7 es primo, entonces va a cumplir sin problema con las propiedades de un grupo. 3 módulo 7 es 3, y después aquí tengo 3 por 3 módulo 7, ¿no? Entonces 3 por 3 es 9, 9 entre 7, toca 1 y sobran 2. Entonces, este 2 es este 2. Y así, 3 por 3 por 3, módulo 7 es 6. Y así, vamos multiplicando el generador por sí mismo varias veces hasta, ¿no?, tener todos los elementos del conjunto. Y vean, no están en orden, ¿no? O sea, no están en el orden en el que nosotros los hubiéramos generado como estábamos acostumbrados a hacer. Y solamente para simplificar notación, en lugar de poner todas estas multiplicaciones, pues lo ponemos como exponencial, ¿no? Pero es pura notación. Estos son los grupos cíclicos. Todo grupo cíclico es un grupo conmutativo, ¿no? ¿Alguna duda con grupo cíclico? No, pues puedo servir todo. Entonces, pues, ¿por qué no utilizamos ese mismo concepto con nuestro campo GF2 a la 8? Entonces, vamos a, de esos 256 elementos, vamos a tener un polinomio generador. En este caso vamos a utilizar este, x más 1, que lo vamos a multiplicar por sí mismo varias veces y le vamos a aplicar el módulo, justo como estamos haciendo acá. Entonces, aquí lo que hicimos fue, bueno, un g a la i módulo mx, ¿no? En donde vamos a multiplicarlo 256 veces como máximo, en donde nuestro generador es un polinomio que es x más 1 y lo vamos a representar en hexadecimal como 0,3. Y el polinomio irreducible vamos a estar utilizando el mismo y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Entonces vamos a empezar. Vamos a sacar todos los elementos, ¿no? Entonces x más 1 a la 0, bueno, módulo el polinomio irreducible es 1. X más 1 a la 1 es x más 1. Y aquí ya empezamos. X más 1 al cuadrado quiere decir que es x más 1 por x más 1, ¿no? X más 1 por x más 1, pues nos da x cuadrada, x por x cuadrada, luego x por 1, nos da x, 1 por x, 1 por 1, 1, y esto nos da x cuadrada, ¿no? Como esto es XOR, porque nuestros coeficientes están en Z2, entonces esto es 0, y este es el polinomio que nos resulta. De multiplicar x más 1 por x más 1 o
simplificando la notación, x más 1 al cuadrado. Porque x más 1 es nuestro polinomio generador. Y aquí lo tenemos. Y después vamos a hacer lo mismo, ¿no? X más 1 al cubo. Como ya calculamos uno anterior, bueno, podemos hacer este por x más 1, ¿no? Si queremos ahorrarnos pasos. Y de esa forma vamos a obtener los 256 polinomios. Si utilizamos la notación, las notaciones que hemos visto, ¿no? La polinomial en la última columna, tenemos que x más 1 es 3, 0,3 en hexadecimal, x cuadrado más 1 es 0,5, este es 0f. Y si fijan, estos ya no están en el orden en el que nosotros los estamos acostumbrados. O sea, ya no va 1, 2, 3 y así, ¿no? Este orden, ¿no? Es el que nos va dando porque estamos generando los elementos del conjunto de esta forma gracias a que es un grupo cíclico. O sea, podemos hacer eso porque es un grupo cíclico. Si nosotros construimos estos polinomios, podemos armar una tablita. Esta es la tabla E. Ajá, entonces, vean, lo voy a subir un poquito. Entonces, 0, 1, ¿no? Está aquí. 0 y 1 me da el polinomio 0,3. Luego 0, perdón, ese es el exponente. Sí, lo dije mal. Déjame repetir para que no haya confusión. Mi goma no sirve. Pero el buen control Z, ¿no? Ah, le falla. Aquí está. Perdón, lo que quiero decir aquí es, voy a regresar acá, este es un 1, ¿no? Es el exponente. Ajá, 0, 1, podemos decirlo así. Entonces, para encontrar el polinomio que resulta de elevar x más 1 a la 1, pues busco 0, 1. Ajá. Y la intersección me da el polinomio 0, 3. Y es este polinomio. Ajá. Ahora, quiero ver cuál es el polinomio que resulta de elevar x más 1 al cuadrado, a la 2. Entonces, aquí me voy en la fila, busco el 0, en la columna busco el 2, ¿no? Mi exponente cuadrado, y me dice que es el 0,5. El 0,5 es este polinomio. Y ya por último, quiero saber cuál es el polinomio que resulta de elevar x más 1 al cubo. Entonces tengo exponente 3. Entonces, o 0, exponente 0,3, me voy aquí a la fila, 0, 3, y me da el 0f. Entonces la tabla E no es una tabla de multiplicación como la que les dejé de tarea, sino es una tabla de exponencial, ¿no? O sea, si yo quiero saber cuál es el resultado de elevar x más 1, por ejemplo, a las 7, a las 70, ¿no? Entonces 7, 0, y ya sé que elevar x más 1 o multiplicar x más 1 70 veces es fe. De aquí sale la tabla E. Esa tabla E que utilizábamos para programar esta multiplicación de mixed columns. ¿Alguien tiene duda hasta aquí? ¿Cómo es que salió esta tabla E? Yo nomás no entendí por qué x más x no estaba, profe, ¿X más X? así en la tabla que estábamos haciendo hace rato. Cuando estamos haciendo la multiplicación del polinomio. En la otra como tabla que estaba haciendo de color negro. Ahí. Esta, ajá. Ah, este X más X. Esta, ¿no?
Sí, Ok, porque acuérdate que aquí los coeficientes, lo que tenemos aquí es un x, ¿no? Más un x, y nuestra multiplicación, perdón, nuestra suma usual, pues esto es 2x, ¿no? Pero hay que hacerle módulo 2, porque estos coeficientes, ¿no?, están en z2, y en z2 solo tenemos 0, 1. Este 2, pues ya se sale de nuestro conjunto, por eso hay que hacer módulo 2. Y bueno, 2 entre 2, bueno, toca 1 y da 0. Entonces esto es 0x, pues esto es 0. Por eso sumar x más x me da 0. ¿Sí? ¿Sí, Antonio, o no? sí, la verdad es que no lo veía. Pensé que nos estábamos basando en los exponentes por Ok, un momento, pero no. ajá. Ujú. Sí, está bien, Sí, profe, sí, gracias. sí, sí. Sí, sí, sin problema. ¿Los demás? ¿Sí? ¿Con la tabla de exponencial hay alguna duda? ¿Con la tabla E? Bueno, si no me dicen, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, gracias a que es un grupo cíclico, podemos generar esta tabla, ¿no? Porque tenemos un generador y lo vamos elevando o vamos multiplicando por sí mismo varias veces hasta obtener todos los elementos, pero acuérdense, estos son polinomios, ¿no? O sea, es la representación hexadecimal, pero son polinomios. Y después tenemos otra tabla L, ¿no? Que hay que ver de dónde sale. Vamos a recordar un poquito, ¿no? De los logaritmos, ¿no? Entonces, el logaritmo base 10, que es como el básico, pues lo que tenemos es, bueno, si yo tengo un 10 al cuadrado, pues me da un resultado que es 100. Y puedo sacar el logaritmo, ¿no? Con el logaritmo base 10 de 100 es 2. Eso quiere decir que, ¿qué número tuve que multiplicar? ¿No? ¿Cuántas veces tuve que multiplicar 10 para que me diera 100? Ah, pues tuve que multiplicarlas 2 veces, ¿no? Ese es el logaritmo, ¿no? ¿Cuántas veces tuve que multiplicar la base para que me diera 100? Ah, bueno, pues 2 veces. Ajá. Ese es el logaritmo. Análogamente, ¿no?, a nuestros polinomios, ¿no?, que es lo bonito, tenemos que x más 1 multiplicado por sí mismo, ¿no? O sea, 2 veces, o sea, x más 1 por x más 1 nos da 0,5, ¿no?, como ya hemos visto. Entonces, si hacemos lo mismo, podemos decir, ah, bueno, ¿cuántas veces tengo que multiplicar x más 1 para que me dé el valor de 0,5? Ah, pues 2. ¿Sí? Otra vez, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar x más 1 para que me dé 0,5? 2 veces. Entonces, a partir de la tabla exponencial, podemos sacar la tabla de L. Ajá. Entonces, aquí nos dice, voy a buscar 0,5, ¿no? Entonces, 0 en la fila, 5 en la columna, y entonces, ¿cuántas veces, aquí a esta tabla le preguntamos, ¿cuántas veces tengo que multiplicar x más 1 para que me dé 0,5? Ah, pues 2 veces, ¿no? No sé. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar x más 1 para que me dé 80 veces? Bueno, 81 veces. Perdón, ¿cuántas veces tengo que multiplicar x más 1 para que me dé 81? ¿No? Ah, mira, 8, 1, 58 veces, ¿no? Tienes que multiplicar 58 veces x más 1 para que te dé el polinomio 8, 1. ¿Sí? Esto de adentro no son polinomios, ¿no? Estos números no son polinomios. Es el número de veces que tenemos que multiplicar x más 1, ¿no?, para que te dé, bueno, lo que andes buscando. ¿Sí, más o menos?
Ah, porque x más 1 es un polinomio generador. Ajá. Si recordamos acá, tenemos un generador. Entonces, como es un grupo cíclico, la idea es que a través de este polinomio generador, multiplicado por sí mismo varias veces, nos dé los 256 elementos del conjunto, ¿no? Análogamente, ¿no? Con cuando teníamos acá el 3, ¿no? Como generador para Z7, entonces tomamos el generador, lo multiplicamos por sí mismo varias veces, módulo 7, y de esa forma vamos obteniendo todos los elementos de este conjunto. Esto lo podemos hacer porque es un grupo cíclico. En el caso de los polinomios también es un grupo cíclico. Entonces ya de esa forma obtenemos la tabla L, bueno, a partir de la tabla E, y de esa forma estamos simplificando, ¿no? Lo que mencionábamos algo hace rato. Bueno, AES me pide, voy a regresar acá a AES me pide que multiplique, ajá, que multiplique esto por esto. Pero yo sé que utilizando logaritmos puedo transformar esa multiplicación en una suma. Entonces, análogamente, aquí tenemos, no sé, 10 por 100, ¿no? Nos da 1000. Y si le aplico logaritmo para transformar esta multiplicación, ajá, lo que por propiedad de los logaritmos tengo que logaritmo de 10, aquí solamente lo puse 10 al cuadrado, este 100, más logaritmo de 10 al cuadrado. Ajá. Aquí estoy aplicando logaritmos de los dos lados. Y bueno, entonces esto es, ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 10, que es la base? Aquí ya lo omití, pero bueno, es base 10. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 10 para que me dé 10? Pues una, ¿no? Bueno, 10 a la 1. Pues, ¿no? Y acá, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, ¿no? Para que me dé 10 al cuadrado? O sea, tengo que multiplicar 10 por 10, o sea, este 2, ¿no? 10 al cuadrado, entonces este es el 2. Ajá, resolví el logaritmo. Aquí pues es numérico. Entonces, si sumo 1 más 2, pues me da 3, ¿no? Logaritmo de esto es 3. Si quito el logaritmo para regresar como a nuestro mundo, en donde tenemos originalmente esta multiplicación, porque no la queremos con logaritmo, lo único que hago es elevar a la base. Logaritmo base 10, entonces elevo 10 a la 3. Aquí solamente elevo 10 a la 3. De este lado también elevo 10 a la logaritmo de este número, de 1000. ¿No? Esto es, digamos, se cancela. Entonces tenemos que 10 a la 3, pues es 1000, pues sí, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo aquí es otra manera de hacer esta multiplicación. En lugar de multiplicarlo como conocemos, lo pasamos al logaritmo y se nos convierte en una suma que puede ser más sencillo de hacer que una multiplicación, pero después hay que regresarlo. Pensando en que ya tenemos estos cálculos en tablas, entonces las búsquedas son súper rápidas, ¿no? Es una tabla pequeña. Entonces, de forma análoga para AES, si yo quiero multiplicar este 0,2 por D4, pues le aplico el logaritmo. ¿Sí? Logaritmo. ¿Cuál va a la base? Pues nuestro polinomio generador, x más 1. Entonces tenemos logaritmo de la base x más 1 de 0,2 más logaritmo la base x más 1 de D4. Ajá. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Bueno, ¿cuántas veces tuve que multiplicar x más 1 para que me diera 0,2? ¿Y cuántas veces tuve que multiplicar x más 1 para que me diera D4? Es lo que quiere decir aquí. ¿Cuántas veces tuve que multiplicar x más 1 para que me diera 0,2? ¿Y cuántas veces tuve que multiplicar x más 1 para que me diera D4? Nos vamos a la tabla L, así como lo programamos. Primero nos vamos a la tabla L
y nos dice, bueno, para obtener el 0,2, ¿no? Para obtener el polinomio 0,2, 0,2, tuviste que haber multiplicado 19 veces x más 1. Igual, para obtener el polinomio de 4, tuviste que haber multiplicado el polinomio x más 1 41 veces, ¿no? Entonces ya lo tengo. Tengo el 1,9. ¿No? Tengo el 4,1. Entonces, estos nada más los sumo. 1,9 más 41 módulo FF y me da un resultado, 5A. Pero este 5A, digamos, todavía está como en nuestro mundo de logaritmos. Hay que regresarlo al mundo de los polinomios, ¿no? De que lo queremos tal cual así. Entonces, lo único que tenemos que hacer es x más 1, ¿no? Elevarlo a este resultado, a la 5A. Y nos vamos a la tabla E, porque ya la hemos calculado. Entonces, en la tabla E nos dice, bueno, ¿cuál es el resultado de elevar 5A, x más 1, 5A veces, ¿no? Bueno, a la 5A. ¿Cuál es el resultado de elevar x más 1 a la 5A? Pues buscamos y es B3. Y ese es nuestro resultado final. Otra forma, lo que estamos haciendo es solamente otra forma de multiplicar 0,2 por D4. Pues ya tenemos tres formas. Utilizando estas tablas, con la función xtime del propio FIPS, ¿no? Que al final, bueno, hay que hacer también hacer este cálculo desde antes, o multiplicando los polinomios, porque estos dos son polinomios. ¿No? ¿Todo por qué? Bueno, porque así nos lo está pidiendo A es para la función mixColumns, porque estamos multiplicando. Voy a regresar acá. Ajá. Esta matriz, ¿no? Que es fija, con la matriz de bytes o con los bytes que nosotros queremos cifrar. ¿Sí? Entonces, solamente estamos viendo hasta ahorita este punto. Bueno, la XOR, bueno, pues ya, esa ya la conocemos. 1 por cualquier cosa, bueno, como es el neutro multiplicativo, pues te da cualquier cosa. Entonces aquí 0,1 por 5D, pues es 5D, 0,1 por 30, pues es 30. ¿No? No sé si está como muy confuso o sí, más o menos quedó claro. Sí, más o menos. O sea, Sí, 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 más o menos. sí, ok. Esta explicación fue porque no podemos solo hacer las cosas, ¿no? Y pues, ¿qué significa, no? O sea, ¿qué significado tiene la tabla E, la tabla L, ¿no? Hay otra forma de hacerlo, sí, porque son polinomios, ¿no? Ajá, es la idea, ¿no? La idea de esto. No nos quedemos como siguiendo pues, solo instrucciones, ¿no? Digo, eh, hay que entender por qué. Y bueno, A es no solo, eso es nada más para esa multiplicación, ¿sí? Ajá. Sin embargo, eh, regresando aquí, está utilizando esta matriz. Ajá. O sea, la matriz del lado derecho, esta, pues son los bytes, ¿no? Son los bytes que obtenemos del archivo o de la cadena que queremos cifrar, etcétera. Pero esta matriz, ¿de dónde sale? Ese es otro punto, ¿no?
que ahorita no me va a dar tiempo de explicarlo todo. Yo les pediría que ya nada más le den un ojo al PDF, pero esa matriz, ¿no?, sale de otro campo. Entonces, AENS utiliza dos campos finitos. En realidad utiliza tres, ¿no? Z2 para U0 o 1, los coeficientes 0 o 1. Ya lo vimos. Voy a subir al inicio. Aquí, ¿no? En esta definición. Este por sí mismo es un campo. Entonces, aquí nos está diciendo, bueno, los polinomios que están en el campo GF2 a la 8 tienen coeficientes en este campo Z2. ¿Sí? ¿Sí? Pero después AES sigue, ¿no? Y nos dice, bueno, yo no voy a utilizar solamente el campo GF2 a la 8. Voy a utilizar otro campo GF2 a la 4. Este GF2 a la 4 también son polinomios, pero los coeficientes están en GF2 a la 8, el de hace rato, ¿no? Entonces, estos polinomios tienen como coeficientes otros polinomios. Y un polinomio irreducible, que es aquí a la 4 más o menos. Sí, sí, hasta aquí. O sea, de que están los coeficientes en en el campo, en este campo que vimos hace rato, ¿no? Que acabamos de ver. Sí, todos, todos. Está como la de Inception, ¿no? ¿Sí la vieron? No, profesor, sí le fallo. Ah, No ha habido tiempo para ver películas, puras tareas. está bien, está bien. Pero también no todo es trabajo, ¿no? No todo es escuela, ¿no? Si no, imagínate. Sí, eso sí. Pues si está en Ujú. Netflix o en Amazon, pues la voy a ver. Sí, sí, creo que sí. Bueno, Cuevana. ¿Cómo dice que se llama? Perdón. Inception. Sí, ¿no? Sí se llama así. ¿Los demás la han visto? Oscar, Ernesto. Sí está en Amazon. Ah, ajá. Inception. Eh, bueno, vela, ¿no? Este, ahora que se vienen vacaciones, ¿no? O es más, vela este fin. Bueno, cuando puedas. Y este Entonces, sábado me voy a dar un tiempito. sí, Gracias. sí, sí. Fíjate, yo luego veo películas por cachitos porque tampoco me da siempre tiempo de ver, ¿no? Luego cuando como pongo un pedacito y ya. Y luego cuando ceno otro cachito y ya. Este, entonces lo que habíamos visto, bueno, tres pasos, ¿no? Para construir el campo. Uno, definir el conjunto. Dos, definir la suma. Tres, definir la multiplicación. Entonces, este campo es más parecido ya al que hicieron de tarea de la tabla de multiplicar, porque tenemos polinomios de la misma forma. ¿Sí? Los polinomios pues no cambian. Aquí la diferencia del que hicieron de tarea es que en el que hicieron la tarea, los coeficientes estaban en Z2, ¿no? O en GF2. Aquí estos coeficientes están en GF2 a la 8. Estos coeficientes en GF2 a la 8 son polinomios. Entonces, este B3 en realidad es un polinomio. Y bueno, está dentro de otro polinomio. ¿Sí? O sea, tan solo los coeficientes, estos son polinomios. ¿Qué polinomios? Los que acabamos de ver. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, los polinomios que conforman el conjunto, pues son 16 polinomios, ¿no? Porque es 2 a la 4, 2 a la 4, ¿no? Son 16. Tenemos estos polinomios, son 16 polinomios. Pero aquí yo ya no sustituí los coeficientes por 0 o 1, porque el punto es que estos coeficientes son polinomios.
polinomios en GF2 a la 8. Entonces, para este B0, ¿no? Tengo 256 posibilidades. Bueno, ese es un 256 posibilidades, ¿no? Entonces, pues ya no tiene caso aquí listarlos, porque tendría que ser lo mismo con todos. Porque nuestro conjunto ahora es más grande, ¿sí? Ya no es solo 0, 1 que utilizamos como coeficientes. Y otra vez, ese es el primer paso. Segundo paso, hay que definir la suma polinomial. Aquí nos dice cómo hacer la suma polinomial. Afortunadamente, ¿no? Esta suma polinomial hereda las propiedades de Z2, porque los coeficientes están en GF2 a la 8. ¿Sí? Y los coeficientes de GF2 a la 8 están en Z2. ¿No? Entonces heredamos todas las propiedades. ¿No? Genial. No hay que hacer mucho. Entonces es una XOR. Otra vez. La multiplicación es la que nos va a llevar un poquito más de tiempo, ¿no? Otra vez tenemos dos polinomios, A y B, que multiplicados nos da CX. Entonces aquí en lugar ya de hacer un ejemplo numérico, nos vamos por la generalidad y pues vamos a multiplicar polinomios, ¿no? Acuérdense, este por este y por este, por este y por este, y luego este otro, ¿no? Por este, y así, ¿no? ¿Se acuerdan de la multiplicación de polinomios? ¿Sí? Es lo que vamos a hacer aquí. ¿Sí? Entonces, el polinomio A por el polinomio B nos da un polinomio C, y el polinomio C, ¿no? Nos va a dar este resultado. ¿No? ¿Cómo sacamos esto? Pues muy fácil, ¿no? Si multiplico, voy a subirle un poco. Si multiplico, déjenme borrar. Si multiplico este por este, pues tengo A3 por B3, está aquí. Y luego multipliqué X3 por X a la 3, X a la 3 por X a la 3, y pues me da X a la 6. ¿No? Y a esto le llamé Cx de X a la 6. Y así lo seguimos, ¿no? Después multiplico A3 de X a la 3 por B2 de X al cuadrado. Ajá. Y aquí lo tengo. A3, el coeficiente A3 por el coeficiente B2. Pero, y como resultado me da X a la 3 por X a la 2, me da X a la 5. Pero si yo también multiplico A2 de X al cuadrado por B3 de X al cubo, pues también me da X a la 5. Entonces, a lo anterior, ¿no? Más A2, o sea, el coeficiente A2 por el coeficiente B3. Ajá, y todo eso por X a la 5. Solamente estoy multiplicando los términos de los polinomios. ¿Hay duda aquí? No, por el momento no, profe. Ok. Pero aquí hay un problema, otra vez, ¿no? Con este. Este, al resultado multiplicar, nos va a dar X a la 6, este nos da X a la 5 y este nos da X a la 4. ¿No? Pero otra vez nos dice el campo, ¿no? Oye, tranquilo viejo, porque yo solo puedo llegar hasta X a la 3. Está acá en su definición, ¿no? Y tú ya estás hablando de X a la 6, X a la 5 y X a la 4. Entonces, otra vez, hay que hacer módulo este polinomio irreducible. Hacemos módulo, ¿no? Aquí, digamos, las que se están saliendo de los elementos de este conjunto, hay que hacerles módulo, con los demás no hay problema. Aquí se les hace módulo, X a la 4 más 1,
Aquí sí puse la división porque está más chiquita. Y le bajamos el grado hasta x al cuadrado. Pero como ya le bajé el grado, y nos quedó este término de x al cuadrado, hay que sumarlo entonces con lo que ya habíamos, con los términos que ya habían resultado de la multiplicación de los términos de los polinomios, ¿no? O sea, esto yo ya lo tenía. Y ahora tengo un término más de x al cuadrado, entonces también hay que meterlo acá. Y así vamos haciéndolo. Así lo vamos haciendo. Y aquí A es, cuando ya le aplicamos el módulo x a la cuarta más 1 de este polinomio, en lugar de utilizar este símbolo de multiplicación, ya utiliza otro símbolo. Utiliza este. Es puro notación, ¿no? Y lo único que te está diciendo es, bueno, pues sí, multiplicas los dos polinomios y aplícales el módulo de x a la cuarta más 1, y entonces ya por eso yo ya le nombré de otra forma. Y además a mis coeficientes ya no les voy a llamar c, les voy a llamar d, de 3, de 2, de 1 y de 0. Y de 3, de 2, de 1 y de 0, bueno, los vas a obtener así. ¿Sí? ¿Sí más o menos? O sea, solamente estamos sumando, ¿no? O sea, porque de 3, todo esto debería de estar multiplicado por x al cubo. Voy a subir un poco. Ese x al cubo es este mismo. Aquí, digamos, al momento de hacer el módulo, no nos aumentaron los términos, no nos aumentaron los coeficientes. En el que sí van a aumentar, fíjense, como x, el módulo irreducible x es x a la cuarta, a este x a la 6, ¿no? Va a convertirse en x a la 2, entonces aquí hay que aumentar, ¿no? Este x a la quinta, módulo x a la cuarta más 1, le baja el grado a x, entonces también aquí hay que aumentarle. Y este x a la cuarta, módulo x a la cuarta más 1, bueno, pues da 0. Entonces esto también hay que aumentárselo acá. Entonces esto que le vamos aumentando acá, AES lo reacomoda, solamente lo reacomoda, ¿no? O sea, es puro desarrollo, no hace nada, solo lo pone de otra forma, lo simplifica. Y entonces lo está presentando así, ¿no? Solamente le cambió a D en lugar de C. ¿Sí? Sí. ¿Sí, todos? Más o menos es que esta sí ya está un poco más confuso. Sí, yo sé. No está confuso en el sentido de que no está difícil, ¿no? Sino que quizás los numeritos los perdemos, pero los demás, son muchos polinomios. Sí, Oscar, yo sé. Aquí el punto de la dificultad de esto es no perderse, ¿no? No hay más difícil, ¿no? O sea, esto para ustedes es súper tranquilo, ¿no? Porque El los problema es que polinomios... son muchos. Ajá, perdón. Sí, no, dime, Antonio. Sí, el problema es que son como muchos polinomios y como que ahí como que te pierdes. Ahí, bueno, yo en mi caso, ¿no? Como Sí, que sí sí, sí, estaba sí. entendiendo, pero ya después dije, chala, aquí ya no sé qué está haciendo el profe, la verdad. Ok, lo único que estamos haciendo para, digamos, no haber más confusión, es definir del campo GF2 a la 4, que es otro campo que se utiliza AES, pues los tres pasos, ¿no? Definir el conjunto, definir la suma y definir la multiplicación. Y para definir la multiplicación, lo único que hacemos es multiplicar dos polinomios, este y este, ¿no? Y como en algún momento el grado del polinomio nos va a dar más de x a la 3, ¿no? Aquí se ve.
hay que aplicar el módulo de x a la cuarta más 1, que es el polinomio irreducible. Y cuando hagamos todas esas operaciones, ¿no? Vamos a ir simplificando términos, ¿sí? O sea, porque cuando hacemos x a la 5, ¿no? Bueno, lo voy a dibujar acá. Cuando hacemos x a la 5, módulo x a la cuarta más 1, este x a la 5, pues va a bajar el grado a x. Entonces, solamente con los coeficientes que tenga, ¿no? Sin importar los coeficientes que tenga, solamente estamos haciendo esto. Si lo hicieran a mano, pues verían que es más talacha que otra cosa. Eh, Al ir haciendo esta multiplicación y los módulos, digamos para que no se pierdan, al ir haciendo esta multiplicación y como da más del grado de x a la 3, hay que hacer el módulo x a la cuarta más 1, todo eso, ahí lo resume, son estos pasos es lo que les digo, ¿no? Ahí lo resume así. Estos son los coeficientes. Los coeficientes de los dos polinomios de arriba, de multiplicar a x por bx y hacer el módulo x a la cuarta más 1. Cada uno de estos, bueno, D3, como acá lo estamos viendo, D3 es x a la 3, bueno, D3 por x a la 3 más D2 por x a la 2 y así, ¿no? Este D3, si lo expandimos, se conforma de estas operaciones. Bueno, si estamos multiplicando a x por bx, es lo único que estamos haciendo, esta operación. Como AES lo acomoda así, también se da cuenta que lo que nosotros hicimos aquí, de multiplicar estos dos polinomios y aplicarle el módulo x a la cuarta más 1, es lo mismo si lo acomodamos como matriz. Entonces, si lo acomodamos como matriz, pues hay que multiplicar fila por columna. Esto es lo mismo que esto. Solo lo está acomodando de otra forma. La multiplicación de matrices en la programación es muy fácil. Y esta multiplicación de matrices es la que vemos acá en AES, en Mix Columns. Entonces, Mix Columns se reduce, ¿no?, a que ve los bytes como polinomios, como la multiplicación de dos polinomios en el campo gf2 a la 4. Pero esos polinomios de gf2 a la 4, los coeficientes de esos polinomios de gf2 a la 4, están en otro campo que es gf2 a la 8. ¿No? Y esta es otra forma de multiplicar. Y ese es Mix Columns. O sea, yo sé que, no sé, me cuesta a mí también trabajo en esta modalidad de explicar estos temas. No me ha acabado de acomodar, ¿no? Y no es como redes, ¿no? Bueno, entonces lo que, digamos, ya para concluir, gracias Antonio, me animas, ¿eh? Ya para concluir, pues tenemos que AES utiliza una serie de funciones, ¿no? La de Mix Columns, digamos, es la más robusta. Lo único que lo que se reduce en Mix Columns es una multiplicación en este campo gf2 a la 4. Es lo que hace, ¿no? Mix Columns. Trata los bytes del mensaje como si fueran polinomios, ¿no?, en su representación polinomial, perdón, en su representación binaria, y los coeficientes de esos polinomios están en este otro campo. Entonces hay que irnos como para atrás para ver cómo están construidos. En cada campo hay reglas particulares para sumar y para
multiplicar. Hasta ahorita no hay nada exótico, solamente seguimos la suma y y la multiplicación usuales y les aplicamos el módulo, lo que nos diga, un polinomio o un número primo. Para construir un campo, bueno, un campo finito son tres pasos: definir el conjunto, definir la suma y definir la multiplicación. Y bueno, ya para terminar, porque ya otra vez estoy sobre la hora. Bueno, con esto estaríamos terminando la parte de cifrado simétrico. El único algoritmo que vimos fue AES. Todavía hay más cosas que sacarle a este algoritmo. Les pido por favor que lean estos PDFs. Si los van siguiendo poco a poco, van a ver que no es complicado, no es complicado irle entendiendo y no hay nada como difícil, conceptualmente no hay nada difícil. Lo difícil es no perderse, ¿no? Y que quizá me acostumbré al pizarrón, ¿no? Bueno, explicarlo en el pizarrón, ¿no? Eh, Hay otros algoritmos, uno que se utiliza mucho que se llama Chacha, ¿no? Del mismo tipo que AES, es decir, con la misma llave que cifras es con la misma llave que descifras. La última práctica de AES es cómo cifrar AES ya pensando en un ejemplo de la vida laboral, que es cifrar datos de una base de datos, guardarlos cifrados, sacarlos de la base de datos y mostrarlos de manera descifrada y además limpiar las variables, ¿no? Limpiar las variables de la memoria RAM por si en algún momento se hace un volcado de memoria y no sirva de nada guardar los datos cifrados si la RAM puedo jalar los datos sin cifrar. Esta sería la última práctica. La siguiente semana iniciaríamos con el tema siguiente, que es criptografía asimétrica, y empezaremos con RSA. En RSA vamos a trabajar otra vez sobre semigrupos, pero creo que es más sencillo, ¿no? Yo creo que ya con lo que hemos platicado aquí, creo que es más sencillo. Si tienen alguna duda, porque yo sé que ahorita fue como quizá un poco rápido, pues les pido que lean el PDF y si no, que me escriban, por favor. Y si creen que es necesaria otra clase, la podemos programar. Ajá. O sea, si creen que nos debemos de ver otro día a la semana, nos podemos poner de acuerdo. Entonces, bueno, no sé si hay algún comentario. O sea, también está bueno que me digan, oye, es que no entiendo, eh, no se entiende, ¿no? O sea, necesito también que ustedes me digan si no se entiende y busco otra manera de explicarlo, ¿no? Pues no, tampoco me voy a enojar, o sea, pues para eso estoy, ¿no? No, la verdad sí explico muy bien, profe. Nada más yo al final, yo creo que ese fue lo más complicado por el Sí, revoltijo que se hizo, pero no, la verdad sí, todo está entendido, sí, todo se tiene. Nada más fue lo del final que pues, tendré que ver el video de nuevo porque sí yo no entendí nada. sí, sí entiendo. Y además que me quedó poco tiempo, ¿no? Entonces yo también me aceleré un poco. Este, no es complicado. En verdad no es complicado. Solo es multiplicar polinomios y ver dónde vamos haciendo el módulo. Y ya, ¿no? Eso es todo. Ok, va Ernesto. Este, bueno, también ya no podemos seguir con AES porque digo, ya me tardé y entonces nos quedan temas y solo nos queda un mes de clases, ¿no? Mes y una semana, ¿no? No va a haber, ya habíamos quedado desde el inicio, no va a haber ninguna tarea en vacaciones. Regresaremos en enero, el 6 de enero sería la primera clase. Ujú. Bueno, entonces ya para no consumirles más tiempo, entonces nos vemos el próximo jueves y cualquier duda por Discord, por favor. Si necesitamos otra clase, también, por favor, díganme, ¿no? Sería en cualquiera de los horarios. Ok, profe, muchas gracias, ¿eh?